positiva también tiene los rieles, porque nos conducimos igualmente a dos caminos. Y no solo sobre los temas que han sido planteados. Pedí autorización a la Subdirección de Capacitación para incorporar, para que la mesa de trabajo que ve el tema tenga más trabajo, más chamba. El tema de desistimiento, porque es muy corto. Acá el tema es la reserva o desistimiento parcial de una o más facultades dentro de un poder. O sea, el caso es, otorga un poder para facultades procesales, para actos de disposición de bienes, para girar cheques y por ahí para un tema de autorización de viaje de menor. Puedo, si se objeta alguno de estos extremos del poder, ¿puedo formular desistimiento parcial de la rogatoria o necesariamente debo emitir nuevo instrumento público aclaratorio con el sobrecosto que esto representa, con el reingreso que esto representa, con el incremento de carga laboral, con la demora, con el retraso? Ese es el tema en debate. Entonces el planteamiento del problema: ¿puede referirse la reserva o desistimiento aparte de un acto si éste contiene disposiciones separables entre sí? ¿Qué dice en principio el artículo 13 del Reglamento General de los Registros Públicos? Que procede el desistimiento respecto de actos. No dice facultades de un acto, dice respecto de actos. Entonces, ¿es como el acto la unidad mínima? ¿O puede asumirse por analogía que también esto es aplicable a las facultades que integran ese acto? Entonces la tesis negativa está en la resolución 704 del 2002, 808 del 2015 y 936 del 2019. O sea, desde el 2002 hasta el 2009 seguimos exigiéndole a nivel del Tribunal Registral que cuando se advierta un defecto en algún extremo del acto calificable, entendido el acto como único, debe necesariamente, de acuerdo a la tesis del tribunal expresada en estas resoluciones, emitir un instrumento público aclaratorio que modifique el primero. Si se trata de una escritura pública, será una nueva escritura pública. Si se trata de una Junta General de Accionistas o una asamblea, deberá realizar otra asamblea, otra reapertura, más reingresos, ¿no? Más carga. Por eso les digo, en nuestra mano está ver si simplificamos la labor de calificación con herramientas estratégicas. En este orden no procede el desistimiento respecto de facultades porque comprenden un solo acto de apoderamiento. Esa es la tesis negativa. La tesis positiva por ahí la hemos encontrado. La resolución 2744 del 2018. Pero la hemos encontrado tibia, porque fue por voto en mayoría, 2 contra 1. Pedro Álamo fue de la posición en minoría. ¿Cuál fue el voto en mayoría? El voto en mayoría admite el desistimiento parcial porque las facultades son separables entre sí. Aunque no citan, desde mi punto de vista, la norma correcta. ¿Cuál es la norma? Las normas que se citó en el análisis fueron los artículos 155 y 156 del Código Civil, que dice que puede otorgarse poder para uno o varios actos. Desde mi punto de vista, ¿cuál era la norma aplicable? El artículo 224 del Código Civil, que no fue citado para sustentar esa posición. ¿Qué dice ese artículo? Dice que cuando el acto contenga disposiciones que son separables entre sí, pueden subsistir aquellas disposiciones que no se vean afectadas por la nulidad. El elemento, entonces, tienen que ser separables entre sí, aun cuando se trate de un mismo acto. Y si procede para este razonamiento para el poder íntegro, ¿por qué no procede para las partes del poder si estas a su vez son separables entre sí? Pero antes, entonces ese es el tema en debate. Les comento que existen resoluciones del Tribunal Registral. Hay otra resolución del Tribunal Registral, yo dejé expresamente constancia que alguna vez tuve en mis manos, he intentado ubicarla, que iba en esa línea, en la línea de esa tesis, no la he podido ubicar, pero les garantizo que existe. Por lo demás, representa el voto
el voto en mayoría. Ojo que en este caso el tema en debate fue, de un lado, autorización para viaje, patria potestad, autorización para viaje de menor. De otro lado, poderes. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? ¿O qué dijo el registrador? Desiste de lo primero, no paso, lo primero, autorización de viaje menor, patria potestad, porque existe un acuerdo del tribunal del 2018 que dice que la patria potestad, que dice que la autorización para viaje de menor debe estar predeterminada, de forma en cuanto a fechas, en cuanto al lugar de realización del viaje. Y como no las has predeterminado, si no las has puesto indeterminada, no encaja en la posición del acuerdo del tribunal, entonces no te puedo inscribir. Lo cual de por sí genera un gran conflicto. Y sobre ese tema he pedido autorización a la Subdirección de Capacitación Registral para que me permitan ampliar el tema en debate, incorporarlo a esta mesa, para ver si modificamos un acuerdo del tribunal que desde mi punto de vista viene generando obstáculo a la familia, hoy concebida desde un punto de vista internacional también. Entonces, someto a su consideración la posibilidad que se incorpore también a debate la modificación de este acuerdo del tribunal. Acuerdo del 20 de agosto del 2018. Poder para autorizar viaje de menores. Esto dice el acuerdo del tribunal. Procede la inscripción de poder otorgado por uno de los padres en favor del otro padre o de un tercero a efecto de la autorización del viaje del menor hijo, siempre que la voluntad del poderante esté plenamente predeterminada de tal manera que el apoderado solo intervenga en calidad de enuncio o portador de la voluntad del otorgante. En principio, ¿esto se adecúa a la realidad nacional? ¿Acaso cuando uno va a viajar al extranjero deja a su familia? ¿Sabe cuándo va a viajar su hijo? No sabe, ¿verdad? No sabe. ¿Y sabe a qué lugar va a viajar? Y si uno se muda, no sabe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El acuerdo está de espalda a la realidad. Ese acuerdo está de espalda a la realidad. Pero el derecho está para adecuarse a la realidad. Vamos a ver. Entonces, en resumen, de acuerdo a la posición del tribunal, la predeterminación comprende la fecha probable del viaje, de forma tal que se proceda solo como nuncio, ¿no? Simplemente ejecutar esa voluntad. Y además, no prevé en ningún caso autorizaciones de viaje de vigencia indeterminada. Si no, léanla de nuevo. El poder otorgado por un... Perdón, otra vez. El poder otorgado por uno de los padres, el poder otorgado por uno de los padres a un tercero, sea el otro padre o a un tercero, siempre debe estar plenamente predeterminado, lo que supone la determinación de la fecha. Excepciones, ninguna. Utilidad práctica del acuerdo, ninguno. Todos que vayan al Poder Judicial a solicitar su autorización de viaje. Entonces, yo concedería este tema si el tribunal me responde esta pregunta. Y quedamos en paz. Si el tribunal concede esta pregunta, conceda. Estamos dedicando una sola diapositiva para formular la pregunta, no hay más. Así que es una sola. Y entonces es una pregunta concreta. ¿Alguien recuerda, si alguien estuvo atento, de qué fecha era el acuerdo del tribunal? Del año pasado, ¿verdad? Del 2018, ¿verdad? Entonces, una de las reglas de la metainterpretación jurídica es norma posterior en el tiempo deroga norma anterior, ¿verdad? Y siempre debe esa norma evaluarse al momento de tomar una decisión. Yo le pido al tribunal que evalúe su decisión del 2018 en base a una norma dictada en el 2016 y vigente a partir del 2017. Quisiera saber si el tribunal, en su razonamiento, ha analizado esta norma de fecha anterior. ¿Qué dice esta norma? Autorización, decreto legislativo 1310, el cual prevé medidas de simplificación administrativa, porque estamos cansados
de generarle sobrecostos al usuario. ¿Qué medidas de simplificación se dictaron esta norma? Cuando tengan lunas polarizadas que tenían vigencia 2 años, pues serán a partir de la fecha de vigencia indeterminada. ¿Por qué? Porque es un sobrecosto estar cada 2 años, estar renovando la licencia. Cuando se trata de certificado de habilidad del abogado, no le pidas al abogado que te presente en cada expediente su certificado de abogado, sino verifique en la página web. Cuando se trate de autorización de viaje de menores, no pidas que se otorgue un poder de forma predeterminada para cada acto, sino otórgalo de forma indeterminada, otórgalo con vigencia indeterminada. No como el tribunal señala, que de forma, sino en 2016 ya se dijo, ¿sabes qué? Otórgalo de forma indeterminada. Pero ¿cuál es la redacción de este artículo? Artículo 5, autorización excepcional para viajes menores. Dispóngase que para el viaje de niños o adolescentes fuera del país, en caso de fallecimiento de uno de los padres o de estar reconocido el hijo por uno solo de ellos, la autorización notarial otorgada por el padre sobreviviente o por el que efectuó el reconocimiento tendrá vigencia indeterminada, salvo que este sea revocado. El permiso notarial deberá constar haber tenido a la vista la partida de función o el nacimiento correspondiente y debe indicar la vigencia indeterminada del documento. Ojo, dice debe indicar la vigencia indeterminada del documento. Pero ¿qué pasa si yo autorizo a mi viaje, a mi hija, para que viaje al extranjero a su viaje en promoción? Yo no quiero que tenga vigencia indeterminada. En ese caso, a pesar de que la norma dice que deberá tener vigencia indeterminada, yo lo quiero dar con vigencia determinada porque no quiero que ella siempre, que la persona que autorice tenga siempre poder. A mí me interesa que tenga vigencia. Entonces, a pesar de que la norma dice deberá tener vigencia indeterminada, en aplicación del principio del interés superior del niño, bien procede un viaje por periodo determinado. Pero ojo, me dirá el tribunal, esto se refiere a uno solo de los padres, no se refiere a 2 de los padres. Bueno, en principio, entonces concedemos que el acuerdo del tribunal, que no admite excepciones, sí tiene una excepción, por lo menos cuando es uno solo de los padres. Pero veamos si podemos ampliarlo cuando están los 2 padres. Entonces puede hacerse extensiva la autorización de viaje indeterminada al supuesto en que ambos padres decidan que el menor viaje. Y veamos un caso análogo al respecto, que a propósito me proporcionó el doctor Marrufo, la resolución respectiva. ¿Qué dice este artículo 503, inciso 1 del Código Civil? Tienen facultad de nombrar tutor en testamento por escritura pública, inciso 1, el padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo su patria potestad. Entonces, ¿qué dijo el registrador? Perdón, es el padre o la madre sobreviviente, es solo un padre. Acá la norma ha dicho que solo un padre, no pueden ser los 2. Apelaron, el usuario apeló y estamos los 2 de acuerdo, tenemos el 100% de la voluntad. Si es uno, con mayor razón los 2, o es que quieres que mate al esposo para poder, ¿no?, obtener la autorización. ¿Qué dijo el tribunal? Procede la inscripción del nombramiento de tutor otorgada de forma conjunta por ambos padres. Si bien la norma lo prevé para uno solo, en aplicación del interés superior del niño, nada impide que sea extensivo a los 2 padres. Bueno, pues la misma lógica, nada impide que sea extensivo a los 2 padres, sobre todo si estamos frente a un tema que ha sido materia de debate intenso a nivel de todas las... Es más, en el encuentro del notariado con los notarios plantearon ese tema como cuestión absolutamente trascendente y pidieron que la superintendencia sea conocimiento porque no confiaban que el tribunal les pueda dar una solución al tema. Eso ocurrió, en serio, dijeron, y así constan los acuerdos, se envíe la propuesta a la superintendencia para que tome una extensión porque están frustrando a todos. ¿Y por qué están frustrando a todos? Porque a los padres les interesa además revocar el poder. Y si no se inscribe, entonces si solamente se permite, claro, todos los notarios vienen otorgándolo. Y es más, todo Lima viene inscribiéndolo, contrario al acuerdo del tribunal. Es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, todo Lima, nadie viene acatando ese acuerdo. Pero además interesa la revocatoria del poder. Y estamos frustrando una finalidad de registro que es la publicidad. Y la publicidad está en la trascendencia de la inscripción del acto, está en función de la revocatoria. Porque no es que, como no se inscriben los actos, no se otorguen, se otorgan, pero no hay quien pueda inscribir la revocatoria, y ese es el riesgo. Ahí sí estás poniendo el riesgo al menor. Ya veo que me están tocando un poco el tema. Antes de finalizar los temas en debate, quiero señalar a su consideración
que existen también resoluciones del tribunal que en torno al desistimiento parcial de la rogatoria aceptan el desistimiento, se elige un directorio, pero no consta la carta de aceptación de renuncia de tal o cual director. ¿En qué sentido se ha pronunciado el tribunal también? Procede el desistimiento parcial de la inscripción del directorio únicamente mientras tengas el número suficiente que haga quórum y elija al presidente. Y los otros directores que están dentro del mismo acuerdo no se inscriben. ¿Por qué? Porque son separables entre sí. Entonces, en conclusión, las propuestas. Procede la reserva o desistimiento parcial de facultades separables siempre que no afecte los elementos esenciales del acto u otros actos inscribibles, siempre que no afecte. Otro registrador me pidió hacer mención también expresa en torno a su propuesta. Percy Pérez, registrador, ¿de qué? Y de hecho me dijo, doctor Mas, voy a preguntar si usted me reconoció los méritos respectivos. ¿En qué sentido, que se sienta al lado de Milagritos, en qué sentido plantea incluso ampliar los acuerdos? Porque esto es sumamente importante para simplificar la vida del usuario. ¿Cuál fue el caso que se le presentó a él? Acuerdo dentro de una modificación total de estatuto. Acuerdo, facultad 1, se modifica artículo, nombre de la persona jurídica, se modifica artículo 9, periodo de duración del director. El nombre de la persona jurídica tiene vinculación con... Son temas, entonces admitió el desistimiento parcial de un estatuto. Entonces en el plano práctico se han admitido desistimientos parciales a nivel del tribunal registral de facultades al interior de un poder. Se ha aceptado el desistimiento parcial de integrantes del directorio mientras se tenga el número suficiente que haga quórum y se elige el presidente de forma tal que no se naturalice la esencia. Y a nivel registral incluso se ha aceptado el desistimiento parcial de las modificatorias del estatuto. Yo soy conservador acá y les pido simplemente desistimiento parcial de facultades. Empecemos por algo, facultades, poderes. ¿Qué tiene que ver la facultad del apoderamiento para un acto determinado con otro? ¿Son separables entre sí? Aceptemos el desistimiento parcial. Por lo demás, es una posición que muchos registradores aplicamos. Y un segundo tema, también importante, que someto a incorporar a la agenda, es procede la autorización de baja de menor otorgada por ambos padres con vigencia indeterminada. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.